Ódiame más. Después de una preciosa canción, hemos vuelto ya con la sección de efemérides o cosas que pasaron en algún momento, en algún lugar, en un día como hoy, y que son una buena noticia. Sin embargo, primero vamos a comenzar con una pequeña promoción de un festival que es extraordinario, un festival que es muy humano, que conviene promocionar y dar a conocer a todo el mundo, porque es un festival que va a ocurrir dentro de 2 días. El día 10 de mayo tenemos un festival que se llama Palestine Solidarity Festival, que es como el festival de la solidaridad palestina. Esto se va a celebrar el día 10 de mayo a partir de las 14 horas. Y esto va a ser en el Dorado Café. Esto está en la calle Betlemske Namnesty 269-1. Esto está en Stare Miesto, el Dorado Café. El día 10 de mayo a partir de las 14 horas y hasta que te venga a coger un taxi porque ya no puedas más. Va a hacer incursión musical en este local. Van a participar varias bandas, varios músicos. Eh, Tenemos una lista, las vamos a mencionar porque probablemente alguna las conozcáis. Hysterical Amots, Balkansor and Petra Sokova. Tenemos también en la lista a Roxanne Mandel, Nicky and David, Pablo y Tomás. Un saludo, Pablo. La Pantera Rosa, Bisneax y Nico Bra. Así que os esperamos en el Dorado Café el día 10 de mayo a partir de las 14 horas en el Palestine Solidarity Festival. Y bien, lo prometido es deuda, así que vamos a saldar esta deuda. Vamos a hablar de lo que realmente está pasando en el día de hoy. ¿Por qué está todo cerrado? ¿Por qué la gente no trabaja? ¿Por qué, Gaitín? ¿Por qué? Porque hoy es el día de la liberación. ¿Cómo es el día de la liberación? El día de la victoria. Nos hemos liberado de los nazis. Bueno, Gaitín, vamos a explicar un poco a los oyentes de qué se trata. ¿Te parece? Claro, por supuesto. Pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que pasa hoy en Praga y por qué sucede todo esto? Bien, pues lo vamos a explicar de una forma muy sintética, la más sintética que podamos y sobre todo que sea muy fácil de entender. Tenemos que imaginarnos en vivir en Praga en 1939. Bien, pues los nazis acababan de invadir la ciudad y de repente, imagínate tu país, tu barrio, Checoslovaquia, deja de existir como tal. Los alemanes crean el protectorado de Bohemia y Moravia. Pues esto suena algo bonito, suena bien, el protectorado de Bohemia y Moravia. Sin embargo, es una dictadura brutal, pero brutal. Tu idioma está prohibido en la administración, tus periódicos desaparecen, tus representantes políticos son ejecutados o enviados a campos de concentración. Y honestamente, hacer resistencia se vuelve muy difícil porque Chequia no es Polonia, Francia, Yugoslavia. Resulta muy complicado hacer guerrilla sin tener montañas, sin tener zonas con mucho relieve, zonas hundidas, zonas de altura, y ni siquiera una costa, por ejemplo, por donde recibir armamento, refuerzos, soldados, poder incluso escapar. Es muy complicado. Checoslovaquia es un país, entonces, un país industrializado, urbano y plano en muchísimas zonas. Por lo tanto, estaban rodeados de los malos. Y encima les habían traicionado en 1938, cuando los ingleses y franceses le vendieron a los nazis, o sea, les entregaron a los checos, a los nazis sin pestañear. Los checos no podían esperar mucho de Occidente, esa es la verdad, con lo cual estaban solos y la verdad es que hacían lo que podían. Imaginémonos, por ejemplo, que somos obreros en una fábrica de Skoda, por ejemplo, de cualquier otra, y imagínate tú que trabajas 12 horas
para el esfuerzo de guerra alemán. O sea, toda tu producción, que ni siquiera es tuya, va directo a la guerra para apoyar a los nazis. Y entonces ves como tus vecinos desaparecen, ves como los alemanes se pasean por tu ciudad como si fuera suya y maltratándola. Tú no puedes hacer nada, o casi nada, porque sí hay resistencia, pero como hemos dicho, resulta muy duro. Se creó entonces una organización llamada Defensa de la Nación, formada por oficiales del ejército checoslovaco que se negaron a rendirse. Pero la Gestapo, que hemos dicho ya la policía secreta de los nazis, los va desmantelando poco a poco, va desintegrando todos esos núcleos de personas resistentes, ejecutan a los líderes, paralizan la red durante años. La resistencia checa es una sombra de lo que había sido al principio. Y en Praga la cosa va a cambiar porque llega 1945 y tenemos que ponernos en perspectiva de lo que estaba pasando. ¿Y dónde estaba cada quien? Hitler se había suicidado, en teoría, el 30 de abril de este mismo año, de 1945. El 30 de abril, pues Alemania estaba destrozada, estaba en ruinas, le habían caído bombas por todos lados. Los soviéticos, ya en Berlín, habían entrado en Berlín, los americanos cruzaban Baviera por el sur, había una presión de Occidente y el desmoronamiento de los nazis era evidente, estaba en el aire. Eran días de incertidumbre, era finales de abril, principios de mayo, y todo el mundo estaba nervioso, pasaban demasiadas cosas. Digamos que el río estaba muy revuelto, y el ejército nazi algo desconcertado, desorganizado, porque iban tirando con lo que tenían, porque nadie sabía honestamente muy bien lo que iba a pasar, y lo que iba a pasar iba a ser muy, muy gordo. Día D, 5 de mayo de 1945. Este día, el 5 de mayo de 1945, hacía un tiempo de perros, pero a pesar de la lluvia, a pesar del frío, la ciudad llevaba días en ebullición. Eso ardía. La chispa que saltó unos días antes, en realidad, prácticamente desde el 1 de mayo. Sin embargo, podríamos decir que el punto de no retorno fue este día. El día anterior, el día 4 de mayo. El día 5 comenzó algo importante. Unos prisioneros, el día 5, eran unos prisioneros políticos checos, llegan a la ciudad desde el Reich, el reino nazi. Pues estos soldados están famélicos, estos prisioneros, perdón, son prisioneros políticos, están famélicos, están escuálidos. Pues resulta que la gente los ve y empieza automáticamente a cantar el himno nacional checoslovaco. Bueno, la parte checa entiendo, porque ya sabéis que había dos himnos, el checo y luego el eslovaco. De esto también tenemos que hablar porque hay mucha chicha. Bueno, pues resulta que empezaron a cantar el himno checo. No, 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 no. Es precioso. Pues honestamente, me parece el himno más bonito de los más bonitos que hay. Por lo menos de los más bonitos. Pues entonces, en esa situación, volvían los prisioneros políticos, había gente que los veía y se les rompía el alma. Pues entonces en ese momento empezaron a cantar el himno y según cuentan historiadores, un oficial nazi saca la pistola para amedrentarlos, ¿no? Estaban cantando el himno checo, que estaría prohibidísimo. Entonces, según cuentan los historiadores, nos fiamos de ello, no queda alternativa, pues después de esa situación de tensión, un tal hombre llamado Pezl, P-E-Z-L, Pezl,
que es un ciudadano de pie, un tipo normal, le dispara al soldado. Saca una pistola y le dispara. Pues bien, lo matan a él también, evidentemente, pero ahí empieza todo. Hay una placa en su honor en el barrio de Brzovice y se cuenta que fue la primera víctima de un levantamiento, de un levantamiento que aún no había empezado oficialmente, porque todo empieza de verdad más adelante. Sin embargo, tuvo muchas víctimas días antes. De hecho, si dais un paseo por Brzovice, podréis ver placas por todas partes. Y desde el día 1 al 4 también podemos ver muchos homenajes. Es el precioso barrio de Brzovice, que es donde yo vivo, y doy fe que hay muchísimas de esas placas. Son pequeñas placas aquí, unas placas aquí, unas placas allá, que normalmente están decoradas con flores o una corona de ellas, y la verdad que es un gesto muy bonito por parte de la ciudad, por parte de la sociedad, pero yo sé que me consta que hay una colaboración también pública, y es un gesto antifascista que Praga lleva en la historia de su ADN, y honestamente me enorgullece muchísimo. Sin embargo, no existe un momento exacto donde podamos poner un pin y demos comienzo a este levantamiento. Sin embargo, posiblemente el clic que dio comienzo a la llamada por una insurrección masiva fue a las 12 horas 33 minutos del 5 de mayo. Lo del disparo, igual me he confundido, creo que he dicho 5, es el día anterior, el 4, ¿sí? El día 5 se considera el día primero del levantamiento, pero el accidente fue el día anterior. Pues el día 5 de mayo fue el clic de esa llamada. Y en la radio checoslovaca pasó lo siguiente. Los insurgentes habían conseguido entrar en el edificio de la radio, no sin pelea, claro, porque la SS lo defendían a muerte, que eran los soldados, y entonces emiten un mensaje que la gente escucha en sus casas, en las ventanas, en las barricadas. Es un mensaje muy potente, que después de tanta lucha consiguieron entrar en la radio, tomar temporalmente la radio, y el mensaje decía algo así, en una traducción vasta al español, pero el sentimiento era este. Ciudadanos checoslovacos, la Alemania de Hitler está destrozada. El Tercer Reich dejó de existir. ¡Fuera la guerra! ¡Dejen de trabajar! No juzguen a nadie, no castiguen a nadie, ni a un checo, ni a un alemán. Para eso tenemos tribunales populares. Quien no lo haga así es un cobarde y un traidor. Imaginemos por un momento estar escuchando esto en tu casa. Apagar la radio, mirar por la ventana, ver cómo tu vecino, el del segundo, sale con una escopeta de casa. Ver cómo los estudiantes empiezan a levantar barricadas con adoquines, con tranvías volcados, con muebles viejos. Ver cómo las mujeres preparan vendajes en los sótanos. Ver cómo tu propio barrio, tu calle, la de toda la vida, la esquina de toda la vida, en la que alguna vez incluso habías jugado a la pelota, habías salido con tu chica, chico, salido a pasear, sacar a pasear al perro, pues todo esto se convierte en una fortaleza improvisada. En esto se convirtió Praga entonces, y cerca de unos 30.000 checos, que era la resistencia, pues, cerca de unos 30.000 checos cambiaron de bando, digamos, obreros, estudiantes, gente corriente. En esto se convirtió Praga. Ellos eran 30.000 y los alemanes eran unos 40.000, que aún así ocupaban la ciudad. Comenzó una guerrilla en la ciudad, pero era una guerrilla muy desproporcionada. Eran 30.000 personas de a pie, algunos profesionales probablemente con conocimientos en combate, pero los 40.000 alemanes eran soldados preparados para matar.
batalla en las calles fue crudísima. Hay que entender que la gente en general no tenía armas como tal, como hemos dicho, no eran profesionales, no iba armada. Las pocas armas que estaban escondidas, eran viejas, algunas fallaban. Los checos tampoco tenían tanques, no tenían artillería, no tenían nada. Muchos insurgentes pasaron el primer día con las manos vacías. Un testigo, Antonín Stija, que tenía tan solo 21 años, cuenta que consiguió un fusil al día siguiente de empezar, por la tarde. Un fusil. Y con eso se puso a defender toda una barricada. Imaginad. Pues las barricadas eran el corazón del levantamiento al final. No eran como en ocasiones nos enseñan, sobre todo en el cine. Las barricadas al final eran montones de mierda, pero literalmente eran basura. Sin embargo, funcionaban. Era basura acumulada, era bulto que servía como protección, porque todo valía para esconderse al final. Para esconderse, para luego poder contraatacar de alguna manera y defenderse ante todo esto. Pues entonces estos ciudadanos praguenses hartos de los nazis cortaban calles, cortaban cualquier acceso, retrasaban los tanques alemanes, daban cobertura a los checos y bueno, la gente ponía la radio en las ventanas para escuchar las noticias mientras disparaban. La radio checa se convirtió en el centro de comando. Desde allí coordinaban ataques, pedían refuerzos, daban ánimos al pueblo. Para los alemanes no se iban a ir sin masacrar, es decir, los alemanes al final, antes de retirarse, lo destrozaron todo. Y usaron tanques, artillería, usaron aviones. La SS ejecutaron a cientos de prisioneros e inocentes, a todo lo que tenían delante, para ser sinceros. Y así es que los días 6, 7 y 8 de mayo fueron una auténtica carnicería. Los insurgentes pedían ayuda desesperadamente a lo que era entonces el presidente de los Estados Unidos y el primer comandante supremo aliado en Europa, que era Eisenhower. Pues este hombre había pactado con Stalin que Praga sería una zona soviética. Así que los checos solos aguantaban como podían, ya que, según se cuenta, tanto los estadounidenses como los soviéticos estaban de camino. Y lo pactado políticamente era que la URSS se quedara con esta zona. Así que la guerra se tuvo que dilatar hasta que llegaran los rusos. Y así era la política, así era la guerra. ¿Qué vamos a hacer? Aquí es cuando una de las historias más locas ocurre. Porque es entonces cuando llegan las tropas del general Blasov, Andrei Blasov. ¿Quién era? Pues este hombre, Andrei Blasov, era un general soviético que había pasado al lado nazi, es decir, este hombre luchaba contra Stalin en divisiones formadas por prisioneros de guerra rusos, sí, los colaboracionistas de los nazis. Pues en este momento, viendo que los alemanes se hundían, deciden cambiar de bando otra vez y ayudar a los checos. Traen 20.000 hombres, tanques, lanzagranadas, todos estos juguetitos que los checos no tenían y que fue clave para el levantamiento, para que este levantamiento sea efectivo, sea real y no quede en una anécdota. Según el historiador Tomasz Jakel del Museo Militar de Praga, sin los de Blasov, pues el levantamiento se habría convertido en un sangriento fracaso, honestamente, porque no tenía capacidades Praga entonces de poder ejercer el levantamiento efectivo, de poder enfrentar a toda esta gente solos. Entonces al final los de Blasov han echado una mano enorme, ya que fueron capaces de detener el avance de los tanques alemanes desde el sur, tomaron el aeropuerto de Rusinie y conquistaron la colina de Petrin. El 7 de mayo, sin embargo, los de Blasov se largaron porque la URSS les iba a colgar de las pelotas como se los cruzaran. Y al parecer intentaron rendirse a los Estados Unidos, venderse otra vez, para no caer en manos soviéticas.
pero no les sirvió de mucho, porque a los de Eisenhower les pareció mal. En cuanto los vieron, les entregaron a la URSS, y la mayoría murió en campos de Siberia. Y la historia es así de cruel, amigos. Un día estás del bando nacional, otro día del bando enemigo, eres un día héroe y otro día condenados a muerte. Y bueno, así el 8 de mayo de 1945, Alemania firma la rendición incondicional. En Praga, el general alemán Toussaint, o Toussaint será, este hombre firma al Consejo Nacional Checo la capitulación de las tropas nazis en la ciudad. Es decir, los alemanes se van, los últimos fanáticos se resisten, pero la ciudad está liberada al final. El 9 de mayo entra el Ejército Rojo, los soviéticos, y se dirá que fueron ellos los que liberaron Praga. Pero la verdad es que cuando llegaron, Praga ya estaba libre. Los checos se la habían ganado a pulso, solos, durante esos 5 terribles días. El balance es el siguiente, que también es brutal. El balance es de 1.694 muertos solo en el levantamiento de Praga, ¿sí? Unos 500 soldados de Blasov, unos 1.000 alemanes y unos 30 soviéticos. Y miles más en todo el país, claro. Pero también hay que hablar de lo que vino después, de la limpieza étnica, de cómo los checos, tras años de humillación, se desquitaron con la población alemana de Praga, linchamientos públicos, ejecuciones, violaciones, expulsiones, gente quemada, en fin, han sucedido barbaridades. Y bueno, pues así diríamos que acabó. Esto no es bonito, pero es real, es lo que ha pasado. La victoria no lava todo. A veces el opresor y el oprimido se intercambian los papeles con una facilidad que da miedo. Y así llegamos al final de esta historia. Para acabar, nosotros podríamos enumerar una serie de cosas muy curiosas que han pasado entonces, como que además de que la guerra terminó una semana antes, el último disparo se supone que fue el 12 de mayo cerca de Milín, en Bohemia del Sur, pero Antonín Stija, el investigador de 21 años, del que habíamos mencionado, dice que el 14 de mayo en Cherna Nashumavi, al sur, dice que había restos de unidad alemana que intentaban cruzar el río Moldava 2 días después de la fecha oficial, y ahí le dieron a un alemán. Pues cabe destacar también además la radio como fuerza política, como fuerza de resistencia, y que además las barricadas no eran solamente hombres, fortachones, armados, eran familias. Eso es muy de destacar. Eran familias enteras, eran niños igual que hacían de mensajeros, las mujeres que preparaban el vendaje de enfermería, preparaban la comida, incluso peleaban también, claro. Ellas también disparaban y hacían lo que fuere para levantarse contra esta opresión. Pues desde aquí nosotros vamos a homenajear a esta gente tan valiente, y estamos orgullosos de poder pasear por Praga y sentir esa historia, no solamente al ver estos homenajes, sino caminar